En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora María Teresa Palacio Jaramillo. La doctora María Teresa es abogada de la Universidad del Rosario con profundización en Derecho de Gerencia de la Universidad de los Andes, socio de la firma Arrieta Palacio Abogados, catedrática de Comercio, catedrática de Derecho Público y Contratación Estatal, árbitro de las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena, fundadora y directora de la especialización en contratación estatal y su gestión de la Universidad del Rosario. Doctora María Teresa, sea usted muy bienvenida y reciba nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Le cedo la palabra. A todos una bienvenida cariñosa, una bienvenida efusiva, porque primero que todo, por estar aquí, esta es una hora compleja, pero por sobre todo por el interés en los temas de contratación estatal y particularmente en el que ocupará nuestro espacio en la noche de hoy. No sé si todos ustedes sepan, pero lo acaba de decir la universidad. Yo soy la directora de la especialización de contratación estatal y su gestión, no solamente aquí en Bogotá, sino en Cali, y además, y fundadora de esa especialización, y además de la maestría en contratación estatal y su gestión que se lleva a efecto en la ciudad de Bogotá. ¿Esto por qué lo digo? Porque eh, eso me permite tener el conocimiento claro de toda la globalidad de la especialización y de la maestría. Eso me permite o me da ciertas claridades para poder concluir que el principio de selección objetiva es absolutamente medular. Si yo tuviera, y eso es lo que estoy haciendo en este momento, si alguno de ustedes me dijera, doctora María T, ¿cuál es de toda la especialización, incluso de la maestría? Les digo que la maestría dura 3 semestres, la especialización dura un año y es clase todos los días. Y si me dijeran que no es fácil esa pregunta, doctora María T, ¿cuál sería un tema sustancial, un tema transversal, un tema que nos permite mm, tener herramientas para afrontar los retos de la contratación estatal? Yo tendría necesariamente que decirles que, y por eso yo escogí este tema, y yo quise que no fuera ningún profesor, sino directamente yo, la directora, quien lo expusiera, porque es verdaderamente interesante, es un tema que a veces uno como que no lo ve, porque la gente tiene la impresión de que un tema de contratación estatal es la licitación pública, la licitación privada. Eso son tonteras, eso está en la ley, eso uno lee ahí, esos son procedimientos. Ese no es el tema de una especialización o el tema que uno podría decir es el pilar fundamental. Por esa razón, les repito, yo escogí este principio de selección objetiva. De eso tendríamos que dividirlo, o ese tema tendríamos que dividirlo como en dos grandes partes. La primera es un principio que se aplica a todo tipo de compra pública, entendiendo compra no solamente la adquisición, sino las obras, los contratos de interventoría, incluso los contratos de infraestructura, todo tipo de compra pública. ¿Por qué les hago referencia a esto? Porque uno piensa, y es un pensamiento común, que seleccionar
o seleccionar objetivamente es solamente un requisito que se aplica a la licitación. Error, error impresionante, porque cualquier peso que salga del erario público, que doctora, es que le voy a comprar el sándwich que le vamos a dar hoy al gerente de almuerzo, al gerente de la entidad, y entonces aquí salí a comprarle el sándwich donde doña Juanita, y vale, no sé, 10.000 pesos. Esa compra de ese sándwich a doña Juanita para el almuerzo del gerente tiene que estar seleccionado objetivamente. ¿Qué es la licitación de la infraestructura de la vía de 20.000 millones? Igual. Que si es contratación directa, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía, todo gasto que se haga con dinero público tiene que ir a parar donde un contratista que haya sido seleccionado objetivamente. Entonces ustedes seguramente estarán pensando, bueno, pero qué señora tan exagerada está. Si el sándwich de doña Juanita vale, no sé, 12.000 pesos, ¿cómo hace uno para meterle ese principio como tan extraño, como tan grande en esa compra del sándwich? Pues para que vean ustedes que sí. Si a mí el día de mañana la Contraloría, la Procuraduría me dice, doctora María T., usted le compró el sándwich para el almuerzo del gerente a doña Juanita, porque doña Juanita y no a doña Pepita. Cuénteme por qué razón, cuál fue la razón que la movió a usted para comprarle el sándwich a doña Juanita y no a doña Pepita. Si la respuesta es, yo le compré el sándwich a doña Juanita porque el jamón estaba más fresco o porque el pan era integral y a mi jefe le hace daño el pan blanco, o porque el queso es de mejor calidad, perfecto. Pero si yo contesto, yo le compré el sándwich a doña Juanita porque es mi amiga, esa compra de un sándwich de 12.000 millones está prohibida por ley. Porque su razón de ser, independientemente de que sea un peso o un billón, porque todos son dineros públicos, el gasto debe ser o estar basado en la objetividad. Y eso se los insisto tanto porque muchas veces, o mejor, de mi experiencia en contratación, de que es de toda la vida, yo llevo en esto de contratos por lo menos 40 años, tanto en el servicio público como árbitro, como asesora de entidades públicas, de particulares, como profesora, todo en este tema. Les quiero decir que la gente, sobre todo los servidores y los particulares, se descuidan. Ah, no, eso vale 300 millones, eso vale 80 millones, eso vale, ¿eso cuál qué? Y no, no, por favor, yo conozco el mayor número de sanciones de la Procuraduría y de la Contraloría en pequeños gastos. Porque, ¿qué pasa? No dejamos huella en el expediente. Fíjense. Sándwich de doña Pepita. Yo no tengo que hacer un expediente pues de 10 hojas. Tengo que dejar en la orden de servicio o en el recibo que me da doña Juanita que el día de mañana me pregunten por qué, y eso le pregunto a la mujer por qué después de 10 años. Si fuera el día siguiente, uno se acuerda, después de 10 años no tiene ni idea si le compraba a doña Pepita o a doña Juanita, pero que yo tenga la posibilidad de recordar que mi decisión estuvo basada en que el jamón era más fresco. Eso es perfecto. Pero si yo no puedo explicar, no puedo motivar, a ustedes no se les olvide una cosa, la debida motivación o la falta de motivación producen nulidad absoluta, insaneable en contratación estatal. Eso es muy importante. La falta de motivación o la indebida motivación producen
una nulidad absoluta e insaneable. ¿Por qué? Porque si yo no motivo y no doy las razones por las cuales yo hice A, B o C, nadie, la ciudadanía, tiene posibilidad de defenderse si yo no doy las razones. Entonces, si el día de mañana el director de presupuesto dice, no, es que la doctora María Teresa está comprándole los almuerzos al gerente porque es, donde la señora Pepita, porque es su amiga, eso tiene un vicio impresionante y está mal motivado, indebidamente motivado, va en contra de la ley. Estoy exagerando, por supuesto, para que ustedes entiendan que es que la plata pública es una. No es porque sean 20 millones de dólares o 20 pesos. Hay que tener el cuidado, hay que tener el juicio, hay que tener, por decirlo de alguna manera, la pericia de poder uno explicar cómo, por qué razón uno hizo un gasto u otro. Entonces, primera conclusión. El principio de selección objetiva es fundamental, primero, porque se aplica a todo tipo de compras, adquisiciones, contratos, desde el de gestión personal hasta la suministro, el que sea. Tiene que haber una selección objetiva. Licitación, contratación directa, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía, todas tienen que estar basadas en el principio de selección objetiva. Por esa razón, mis queridos, es que es urgente saber qué es seleccionar objetivamente un contratista. ¿Qué significa seleccionar objetivamente un contratista? Para uno poder mirar los elementos de esa figura y poder tener, como les decía yo ahorita, la motivación adecuada, la motivación correcta para explicar la razón por la cual yo causé ese gasto. La razón fáctica, la razón jurídica, la razón de calidad, la razón de tiempo, la razón de plazo. Ahí hay algo importante. La gente tiene la idea de que el factor más importante de adjudicación es el menor precio. Falso, falso, absolutamente falso. El precio de un producto, de una obra, de un contrato, es relevante cuando todas las condiciones anteriores están en igualdad. Si yo no puedo, obviamente, comprar, no sé, lápices más caros cuando sabemos que hay lápices buenos que cumplen con las condiciones y que están más baratos. Pero el precio como razón única de adjudicación no es un factor válido. Y en esto fallamos, porque ya lo vamos a ver. Primero, hay unos requisitos, hay unos elementos esenciales que nos llevan a concluir que bien servicio u obra, es lo mejor para los intereses de la entidad, independientemente del precio. Es más, les recuerdo, por ejemplo, que en el concurso de méritos, el sobre que tiene la oferta económica no se abre, sino solamente a quien cumple la totalidad de los requisitos, porque la plata, aunque es importante, solamente puede ser un factor de peso cuando las condiciones generales están en igualdad. Con ese elemento, entonces vamos a empezar poquito a poquito y con cuidado a mirar qué es seleccionar objetivamente un contratista. Ahí hay dos artículos muy importantes, que tenemos que tener presente para contestar esta pregunta. Yo sé que todos ustedes no son abogados, pero pues hay ciertas normas que son absolutamente fundamentales, normas constitucionales, normas que ya vamos a ver algunas,
normas legales como esta, por ejemplo. Artículo 29 de la ley 80, que seguramente algunos de ustedes ya lo habrán leído y me van a decir, pero doctora María T, pero es que usted está loca o qué, si el artículo 29 fue derogado. Sí, yo lo sé, pero fue derogado por la mitad y fue retomado en el artículo 5 de la 1150. Entonces, lo primero que hay que ver es el artículo 29 de la ley 80 y el artículo 5 de la 1150. Estos los vamos a dejar, estos dos artículos que los vamos a mirar con todo juicio y toda consideración, los vamos a dejar un poquito congeladitos para entrar en otro tema que en este momento me hace mucha falta para lograr comprender este principio de selección objetiva. Sin duda, el artículo más importante de toda la ley 80 es el artículo 13 de la ley 80. 1.3. Yo recuerdo cuando yo estaba en la comisión redactora de la ley 80, que cuando surgió la constitución del 91, porque acuérdense que esto es muy bello, miren, 91 cambio de constitución, 92 cambio de estructura del Estado para adecuarla a la Constitución con el artículo famoso, el transitorio 20 de la Constitución, año 91 Constitución, año 92 transitorio 20 de la Constitución para, para adecuar la estructura del Estado a las nuevas normas constitucionales y no por casualidad en el año 93 ley de contratos. O sea, fíjense estas tres fechas. 91 cambio de constitución, nueva constitución. 92 cambio de estructura del Estado. 93 cambio de ley de contratos. Esto nos lleva a qué? A poder decir sin lugar a equívocos que la ley de contratos depende del tipo de Estado donde nos movamos. Entonces, fíjense ustedes que la ley de contratos no es algo como aislado de nuestra estructura organizacional. Depende del tipo de Estado en que nos encontremos. Entonces, les preguntaría yo, ¿hubiera sido posible dejar vigente el 222, que era el decreto de contratación que estaba vigente bajo la vigencia de la Constitución de 1886? La respuesta es clara, no. Porque el decreto 222, el anterior a la ley 80, encajaba, era con un tipo de Estado monopólico. Pues Estado anterior a la Constitución del 91 era un Estado monopólico público. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado ejercía un monopolio natural, especialmente sobre los servicios públicos, que hoy se llaman domiciliarios, y el Estado los ejercía de manera exclusiva y excluyente. Ustedes recordarán, seguramente son muy jóvenes, a mí sí me tocó, que la empresa de energía eléctrica era estatal, la empresa de teléfonos era estatal, la empresa de acueducto era estatal. ¿Por qué? Porque el Estado era un Estado de corte monopólico. Entonces, la ley de contratación en un Estado monopólico, ¿qué buscaba? Pues mantener el monopolio. Entonces era una norma llena de beneficios para el Estado, llena de trámites, de formalidades, que había que meter la oferta en una urna triclave. Porque ¿de qué se trataba la cosa? El concepto de eficiencia en un Estado monopólico no existe. ¿De qué se trataba? De que quien tenía el monopolio no fuera a abusar de él. Entonces, ¿qué hay que meter la oferta en una urna con 3 llaves? Doctora, es que mi urna tiene 4 llaves, sancionado. Fíjense que es una visión muy formal.
que este papelito tiene que tener 10 firmas del auditor, del revisor, del jurídico, del gerente, de no sé quién antes de estar firmado. Y en un papel verde, en otra copia en papel azul. Era completamente tramitológico y completamente formal. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de proteger al Estado monopólico y mantener el monopolio. Entonces, el 222 era perfecto para eso y estaba hecho para eso. Es más, era tramitológico, formal, tenía 309 artículos, era una cosa pesada, larga, llena. Pues imagínense, por ejemplo, cosas como esta que hoy parecerían increíbles. Un contrato de más de un valor tenía que ir al visto bueno del Consejo de Estado. Háganme ustedes el favor. No, doctora, que eso se demora en el Consejo de Estado un año. Pues se demorará un año. Pero como no había con quién competir, pues un contrato perfeccionándose se podía demorar 2 años. Yo me acuerdo uno hasta de 3 años, entre el momento en que se adjudicó y el momento en que se empezó a ejecutar. Pero era típico de un Estado monopólico, un Estado que no tenía competencia. Esa era el 222. Pero fíjense esto, divino. Llega la Constitución del 91 y el Estado da un vuelco de 180 grados, literal. Y pasamos de un Estado monopólico público a un Estado eminentemente competitivo. Eminentemente competitivo. Fíjense ustedes que el artículo 365 de la Constitución y sobre todo el 333 de la Constitución, lo que dice claramente es eso. Artículo 333. Ojo, la competencia es un derecho de todos. Así lo dice. Entonces, pasamos de un Estado monopólico a un Estado eminentemente competitivo. ¿Y quiénes compiten? Lo dice el 365. El Estado, directa o indirectamente, los particulares y las comunidades organizadas. Es decir, compiten todos contra todos. El Estado contra otros estados, contra otras entidades del Estado, con particulares, etcétera. El Estado se convierte o pasa de ser un Estado absolutamente tramitológico y formal a un Estado de competencia. Entonces, ¿eso cuándo pasa? En el 91 con la Constitución. ¿Qué pasa en el 92? Pues hay que cambiar totalmente la estructura del Estado, porque esa estructura que estaba es una estructura pesada, es una estructura difícil que no le permite al Estado competir. Entonces llega el transitorio 20 de la Constitución, que me encantaría que tuvieran un ratico después para leer lo que es una belleza, es un artículo transitorio para poner en consonancia la nueva Constitución con la estructura del Estado. Entonces se hace toda un cambio de la estructura para aligerar el Estado, para permitirle al Estado competir con el particular. Y fíjense que no nos fue nada mal, no nos fue nada mal. Nos fue muy bien, pudimos competir. Hubo entidades que se quebraron, por ejemplo, Telecom, la famosa Telecom, no sé si todos ustedes sabrán qué es. Telecom era el monopolio de la larga distancia nacional e internacional, pero empresas públicas de Medellín, hubo montones de empresas estatales que no solo no se quebraron, sino que se volvieron multinacionales. Pudimos competir. Pero lo importante, lo que a mí me interesa, es que lo que hay que cambiar después, primero la Constitución, cambia a un Estado competitivo. Segundo, cambia la estructura. Y tercero, cambia la ley de contratos. Porque yo no puedo competir con el régimen anterior, que era una norma hecha para otra vaina. Entonces, la ley de contratación pública cambia. Y les decía yo que el artículo más importante de la ley 80 se llama el 13 de la ley 80.
¿Qué dice el artículo 13 de la ley 80? Y con esta explicación que les di, seguramente les va a facilitar mucho su comprensión. Dice, norma aplicable a la contratación estatal, el Código de Comercio y el Código Civil. Es decir, nótese aquí, la misma norma aplicable a los particulares, que puedan competir, porque yo no puedo competir los particulares con una norma de autonomía de la voluntad y el Estado con otra, porque eso impide que el Estado pueda competir en igualdad de condiciones. Entonces, mucho ojo con eso. La ley 80 es una ley basada en la autonomía de la voluntad. Es una ley, si a mí me preguntan, ¿cuál es la norma de contratos en Colombia? No es la ley 80. Esa es la primera idea que yo necesito que ustedes se quiten de la cabeza. La norma aplicable hoy en día a la contratación estatal es la misma que a los particulares. Autonomía de la voluntad. Código de Comercio y Código Civil. Y miren lo divino que dice el artículo 13. Salvo lo que expresamente consagre esta ley. Entonces, ¿qué es la ley 80? La ley 80 es un salvo a la autonomía de la voluntad. Entonces, la norma es la autonomía de la voluntad, es el Código Civil, es el Código de Comercio, salvo, que es la palabra divina que usa el artículo 13, algunos temas que sí son específicos de la ley 80 porque tienen, o de la ley de contratos, porque tienen que ver con el interés general. Esos salvo, ¿cuáles son? Son bobísimos, son cuatro temas, fundamentalmente. El primero es un tema de capacidad. Y ustedes los que me estén oyendo, que sean abogados, dirán otra vez, pero la señora se volvió a enloquecer. Porque el tema de capacidad del Código Civil y del Código Comercio, pues, ¿qué les parece que sí? Pero hay unos temas de capacidad que no están ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio y por eso están en la ley de contratos o en la ley 80. ¿Cuáles son? Por ejemplo, inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés. ¿Por qué eso no está en el Código Civil y en el Código de Comercio? Pues clarísimo, porque allá estamos pagando con la plata de todos. Yo puedo contratar con mi hermano y comprarle las tuercas que vende mi hermano en la ferretería de abajo de mi oficina. ¿Por qué? Porque es la plata mía. Pero yo no puedo comprarle a mi hermano, así sean los mejores tuercas, porque es mi hermano y porque estamos pagando con la plata de todos. Entonces, todo el tema de inhabilidades, de incompatibilidades y conflictos de interés es un tema propio de la ley de contratos en el tema de capacidad. Hay otro, por ejemplo, los consorcios y las uniones temporales. La ley previó sabiamente que como íbamos a competir, inclusive con los extranjeros, iba a inventarse unas figuras que han sido la maravilla, que son los consorcios y uniones temporales, que no son ni sociedades de hecho, ni son sociedades, no son nada, son consorcios y uniones temporales, unión de dos o más personas para presentar conjuntamente una propuesta y hacer y ejecutar un contrato. ¿Para qué? Para lograr competir con los extranjeros. O sea, nos podemos unir dos, tres, industria colombiana o dos colombianos y un extranjero para poder competir. Entonces, ese tema de consorcios y uniones temporales es un tema de capacidad que la ley se inventó para darle posibilidad a esas figuras que puedan presentar ofertas y suscribir contratos. Segundo tema, de capacidad. Tercero, el RUP, Registro Único de Proponentes. La ley ha querido que, entendiendo que se gastan dineros públicos, los contratistas deban estar en unas listas. Los contratistas deban estar en un registro
para tenerlo presente, quiénes son los contratistas del Estado, para tener controles, para tener información sobre calidad, sobre funcionarios, sobre profesionales, sobre experiencia, etcétera. Entonces, el tema de RUM también es un tema de capacidad. Fíjense lo interesante. O sea, es la capacidad del Código Civil, la capacidad del Código de Comercio y la capacidad de la ley de contratos en temas tales como inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés o registro único de proponentes o consorcios y uniones temporales. Primer tema. Segundo gran tema raro. Cuando yo digo raro, quiero decir que no está ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. ¿Cuál es el segundo tema? Principio de selección objetiva. Es este que vamos a ver hoy. Porque yo en el mundo privado no tengo que seleccionar objetivamente una propuesta porque estoy pagando con mi plata. Mientras que en el Estado yo debo seleccionar todo de manera objetiva. Entonces, ese capítulo, que es el que vamos a profundizar en un ratico, es fundamental. Fundamental. ¿Qué es seleccionar objetivamente? ¿Por qué hay que seleccionar objetivamente una oferta? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué licitación pública, contratación directa, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía, etcétera? Y es toda una teoría. Segundo capítulo. Tercer tema de la ley 80. Aquí ya hicimos un repaso de la ley 80. En la ejecución del contrato también se aplica el Código Civil y el Código de Comercio, pero hay dos temas raros. Primero, el manejo económico del contrato estatal es raro, rarísimo. Que doctora, ¿hay equilibrio económico? Sí, señor. ¿Y es un derecho? Sí, señor. ¿Y es un principio? Sí, señor. Hay esa garantía, por decirlo de alguna manera, de el equilibrio económico del contrato para el contratista. No es que se le garantice la utilidad, es que se le garantice la no pérdida por unas circunstancias especiales, etcétera. Entonces, todo ese capítulo de manejo económico de contratos adicionales, mayores cantidades de obra, que no se puede ampliar el plazo sino hasta el 50% del contrato inicial. Todos esos manejos económicos son raros en el contrato estatal. Punto número 1. Y 2, en la ejecución del contrato hay otro capítulo completamente extraño, que no está tampoco en el Código Civil ni en el Código de Comercio, que es el relacionado con las potestades excepcionales. ¿Excepcionales a qué? Pues al Código Civil y al Código de Comercio. Y son las famosas potestades excepcionales, o antes llamadas cláusulas exorbitantes, que son la caducidad, los principios de terminación, interpretación y modificación unilaterales y el principio de reversión. Esos son cláusulas excepcionales, potestades excepcionales, caducidad, principios de modificación, terminación e interpretación unilaterales y la reversión. Y eso ya ley 80, no es más. Tuvimos que meter algunas cosas sobre arbitramiento y sobre nulidades, pero básicamente la ley 80 es esa. Entonces, la norma es Código Civil, Código de Comercio, autonomía de la voluntad, más la ley 80 en el tema de capacidad, de principio de selección objetiva, de manejo económico del contrato y de potestades excepcionales. Aquí hemos hecho el resumen perfecto de lo que es la norma aplicable a la contratación estatal. Así las cosas y entendiendo todo el marco constitucional de que la ley de contratos depende del tipo de Estado, vamos a dedicar unos minutos al principio de selección objetiva. ¿Qué es seleccionar objetivamente una oferta? Mucho cuidado con esto. Seleccionar objetivamente, que es un concepto que se aplica a todo, es, de acuerdo con la ley, seleccionar, ojo, la oferta más favorable
esta es una palabra, pónganle un circulito, una rayita, porque se nos ha dado por pensar que la ley dice es la mejor oferta. No, señor. No, señor. La ley sabiamente lo que dice es la oferta más favorable. ¿Esto qué importancia tiene? Es que no es lo mismo lo mejor a lo más favorable. Si yo, a ver, si yo, por ejemplo, compro el mejor equipo IBM del mundo, sin duda, que cuesta $5 millones, no sé, me estoy inventando. Para procesar la nómina de Titiribí, Antioquia, me voy para la cárcel, aunque esté comprando lo mejor. Porque lo que yo tengo que comprar es lo más favorable. Entonces viene el segundo elemento. Lo más favorable, ¿para qué? ¿Para qué? Para los intereses de la entidad. Cosa importante, cosa fundamental. Porque entonces yo tengo que saber, y ahí está todo el principio de planeación, qué es lo que la entidad necesita. Que el equipo IBM, que necesita, no, que no necesitas 3 celulares, que necesitas una máquina Olivetti de escribir. Yo tengo que saber, para saber cómo selecciono lo más favorable para los intereses de la entidad. Entonces yo tengo que saber qué necesita la entidad, y tengo que hacer estudios de factibilidad, prefactibilidad, sondeos de mercado, etcétera, etcétera, para saber la entidad qué necesita, y con esa información yo busco la oferta más favorable, no la mejor, la más favorable. Entonces puede ser que una entidad que esté aquí y otra entidad aquí compren dos cosas diferentes, porque tienen necesidades diferentes. Por eso es tan importante y tan fundamental el principio de planeación. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo? Hay que ir a las bodegas, mirar, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces, primer elemento, oferta más favorable. Segundo, para los intereses de la entidad. Tercero, sin motivaciones de interés o afecto personal, dice el artículo 29. Yo pienso que aquí los redactores de la ley 80 hubiéramos podido hacerlo mejor. Esa frasecita a veces es confusa. Oferta más favorable para los intereses sin motivaciones de interés o afecto personal. La verdad es que eso debe leerse como sin estar incursos en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos. Yo puedo tener la oferta más favorable para los intereses de la entidad, pero si es mi hermano, no lo puedo comprar. Punto. Porque hay una inhabilidad, una falta de capacidad. Tercer elemento. El artículo 20 de la ley 80 traía otros dos que fueron derogados por el artículo 5 de la 1150. Se los voy a decir. Primero, o sea, oferta más favorable para los intereses de la entidad sin motivaciones de interés o afecto. Cuarto, basado en factores de adjudicación. Y quinto, y su ponderación precisa. Ya les voy a contar por qué eso lo derogamos. Resulta que, ¿qué hacíamos? Entonces quedó el artículo 29 decía, selección objetiva, la oferta más favorable para los intereses de la entidad sin motivación de interés o afecto personal, basado en factores de adjudicación y su ponderación precisa. Entonces, ¿qué hacía uno cuando uno estaba haciendo un pliego? Decía, ¿qué factores voy a evaluar? Entonces, por ejemplo, me invento, voy a evaluar la experiencia como un factor, pero la norma decía, le tiene que poner un puntaje. Entonces, uno que hacía, como hacía uno el pliego, voy a en factores de valoración o de evaluación, voy a valorar la experiencia. Y no sé, por cada 5 años de experiencia le doy un punto. O por cada título en Harvard le doy 2 puntos. Y así se hacían las evaluaciones. Cuando en un momento dado el gobierno nacional nos cogió a los de la comisión redactora y nos dijo, vayan y hagan una evaluación de cómo ha sido el desempeño de la ley 80. ¿Y qué les parece que nos dimos cuenta de una cosa importantísima? El artículo 29 tenía un error garrafal.
Porque ¿qué pasaba con el cuarto y el quinto? Lo que estábamos comprando era oferta más favorable para el interés de la entidad sin motivaciones de interés o afecto personal, pero ojo, basado en factores de adjudicación, entonces vamos a evaluar la experiencia y su ponderación. 5 puntos por cada título en Harvard. Entonces resulta que finalmente lo que estábamos comprando eran títulos en Harvard, porque a ver, nos dimos cuenta de una cosa increíble. Para las pequeñas compras se presentaban los mismos que para las grandes, que para los grandes proyectos. Entonces decíamos, pero ¿por qué para hacer un puente peatonal se presentan los mismos que para hacer una represa o un puente vehicular? Pues claro, se presentan los mismos porque para hacer el puente vehicular no se necesitan 20 títulos en Harvard, pero eso da puntaje. Entonces se iban donde los grandes a que les dieran el puntaje y terminábamos era comprando títulos en Harvard. Importantísima conclusión, esa se los digo. Importantísimo. Punto número 1. Entonces, ese par de elementos fueron cambiados por el artículo 5 de la 1150, que dice exactamente lo mismo. Oferta más favorable para los intereses de la entidad, sin motivaciones de interés o afecto personal, pero los dos últimos elementos ya los cambiamos y ahora, ¿cómo se hace la selección objetiva? Yo no estuve muy de acuerdo, yo no participé en la 1150 tan directamente. Creo que también quedó errónea como la ley 80, pero es que legislar es muy difícil. ¿Qué hizo la 1150? Dividió el oferente de la oferta. Entonces dijo, divido el oferente y el oferente es el que se le miran las condiciones, como son los requisitos jurídicos, no sé qué. Y la oferta es la que da el puntaje. Entonces, el chiste ahora con la ley 1150 es dividir el oferente de la oferta. Entonces, vamos a suponer un requisito que diga debe tener como mínimo 5 ingenieros civiles. ¿Eso es del oferente o de la oferta? Entonces, del oferente. ¿De la oferta qué será? Por cada título en Harvard de los ingenieros le dan 5 puntos. Entonces, el oferente es pasa o no pasa. Se llama pasa o no pasa. El oferente, requisitos del oferente. Y de la oferta ya da puntaje. Entonces, ese es el nuevo concepto de lo que es principio de selección objetiva. Entonces, miren el cambio. Ley 80 era oferta más favorable para los intereses de la entidad sin consideración de interés o afecto, basado en factores de adjudicación y su ponderación. Y en la 1150 es lo mismo, oferta más favorable para los intereses de la entidad basada en factores de adjudicación, pero ojo, ahí el chiste está en dividir las condiciones del oferente, que son las condiciones jurídicas, o las condiciones de capacidad más bien que jurídicas, que son las de pasa o no pasa, si no las tiene no pasa, punto. Y las condiciones de la oferta que dan puntaje, que son las que dan puntaje. Entonces, si él no pasa, pues se fregó. Pero si pasa, en la oferta ya hay condiciones que dan puntaje, entonces pues gana el que tenga 99 puntos frente al que tenga 89. Entonces fíjense que la concepción sí es muy distinta. Con todo este tema constitucional, legal y aterrizar un poquito en el principio de selección objetiva, quiero en estos 10 minutos que nos faltan darle la palabra a ustedes para que me hagan todas las preguntas que estimen convenientes. Incluso les ofrezco, si quieren hacerme preguntas de ley de contratos, por supuesto, yo no sé nada de presupuesto, no sé nada no tengo ni idea de nada de impuestos, ni de nada de eso. Pero en contratos yo me tengo alguna confianza, luego les abro los micrófonos para que ustedes espichen las manitos y me cuenten todas las preguntas e inquietudes que tengan, no solamente sobre la charla de hoy,
sino sobre la especialización. Yo cosas, digamos, operativas no tengo ni idea, que cuántas horas, que no sé qué, que si la mata, no tengo ni idea, pero del tema jurídico me encantaría que pudiéramos hacer una charlita aquí en estos minutos que nos faltan. Adelante. No se me vuelvan tímidos, les ruego el favor que aquí estoy frente a ustedes y soy toda de ustedes. Luego, aprovechen. Doctora, buenas tardes. Buenas A noches ver, a ya. ver, a ver, a ver. Ay, un minutico, un minutico. Hernán, Hernán. Sí, doctora, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Me alegra Adelante, ver- Hernán. me alegra verla después de haber estudiado la especialización en administrativo en la Javeriana desde el 2000. Delicioso, delicioso. Muy bien. Eh, quería preguntarle un aspecto importante en cuanto al principio de selección objetiva y me gustó mucho cuando usted arrancó y dijo que aplica a todas las compras públicas habidas y por haber, ¿sí? Habidas por haber, sí, señor. Habidas y por haber, y más aún, que si no existe el elemento esencial de la motivación o hay falsa motivación, se incurre en nulidad absoluta e insaneable. Así es. Bueno, eso primer, digamos, ese es el primer postulado para yo poder hacer la pregunta. Ahora me voy al artículo 13 de la Ley 80 del 93, que dice que la normatividad aplicable en contratos estatales o contratos públicos son el Código Civil y el Código de Comercio. En resumidas cuentas, la autonomía de la voluntad. Correcto. Listo, listo. Y si atamos ese primer acerto que usted dice con el artículo 13 y el artículo 28 de la interpretación de las reglas contractuales que dice que cuáles son, digamos, los parámetros para todos los tipos de procedimiento de selección, escogencia de contratistas y demás. Los fines de la contratación estatal, que es el artículo tercero, si no estoy mal cuando... El tercero, sí. El tercero, Ujú. los principios de que trata esta ley, porque la ley 80 es una ley de principios, es importante recordarlo, y los mandatos de la buena fe y el equilibrio de las prestaciones. Entonces, la pregunta mía, ¿a qué apunta? Si el principio, si las normas aplicables a los contratos estatales es la normatividad privada, es decir, Código Civil y Código de Comercio, y las excepciones que ya vimos, que lo de la capacidad, los consorcios, etcétera, aquí no cabe entonces, aunque la normativa aplicable a los contratos estatales es la privada, aquí no aplica por ningún motivo la condición de intuitu personae, ¿no? Ahí no vale para nada, como en la parte Ni final, creas, mi querido Hernán, porque se aplica. ¿sí? Sí, claro que sí, porque fíjate, aplica de una manera muy, muy interesante. Los Ujú. contratos estatales son intuito personal, es decir, todos. Yo contrato por una licitación a Pedro Rodríguez porque es Pedro Rodríguez luego de haber tenido estos y estos requisitos que cumplirse. Entonces, fíjate que no es que cualquiera pueda ser contratista del Estado, cuando ya es intuito persona, es él. Por eso, si tú vas a hacer, por ejemplo, una sesión, Hernán, tú tienes que llevar a la entidad para que la entidad estudie, para que mire si tiene los mismos requisitos, si cumple las mismas condiciones, porque finalmente sí termina siendo intuito persona. Punto número uno. Pero además hay contratos puros intuito persona. Por ejemplo, los contratos de prestación de servicios. Son puramente intuito persona. Pero fíjate que tú tienes mucha razón. Es un intuito persona raro, porque tiene unos requisitos para hacerlo intuito persona. Pero ya una vez cumplidos, tú no le puedes adjudicar al segundo si hay un primero que cumple mejor. ¿Sí ves? No puedes. ¿Listo? Exacto, o sea, es un intuito personae muy sui generis, Muy sui generis. porque de todas maneras tiene que cumplir las exigencias de la ley 80. Sí. No es una contratación inmediata y de forma rápida como se hace en el Código Civil, en el Código de Comercio. No. Aquí hay unos filtros muy especiales. Porque necesitamos condiciones objetivas, de selección objetiva para poder hacer las contrataciones. ¿Te das cuenta, Hernán? Ok, Muy gracias, bien. doctora. Muy John amable, gracias. Alexander, mi chinito, su merced.
Doctora, buenas noches. Hola, John Alexander, ¿cómo estás? Bien, doctora. Es que tengo una duda y es frente a, por ejemplo, hay unos contratos que normalmente saca el Estado. Un ejemplo, mantenimiento de aires acondicionados. Entonces, Ujú. cuando uno se va al pliego de condiciones y en la experiencia del proponente, pues uno revisa que tenga la experiencia, que haya ejecutado contratos de igual o bueno, lo que normalmente se pide. Pero cuando uno va a las especificaciones técnicas, y ahí me genera la duda, entonces normalmente en esas especificaciones piden que haya un operario que tenga mínimo 60 horas de curso en alturas, que haya un CISO. ¿No debería estar arriba? ¿No hace parte del, o eso sí, es que me queda la duda si debería ir en la oferta o arriba en la experiencia del contratista? Muy buena pregunta. Mira, John Alexander, lo primero que tengo que contarte es, o contarles a todos, es que el pliego de condiciones es una unidad que tiene condiciones técnicas, financieras y jurídicas, pero que es una unidad. Entonces, si es condición del oferente o de la oferta, pues es importante. Entonces, en el oferente tenemos, necesita ingenieros, no sé, ingenieros de mecánicos. Entonces, necesita tener 5 ingenieros mecánicos. Pero como necesitamos puntuar, necesitamos poder desempatar. Entonces, esos 5 ingenieros mecánicos están en condiciones del oferente. Pero cuando vamos a las condiciones de la oferta, y por eso es tan importante que hablen los abogados con los técnicos, porque ¿cuál es el error que cometen en este país? La parte técnica hace la parte técnica, la jurídica y la financiera, y luego las pegan. Y eso termina siendo una jirafa con pies de pato y ojos de abeja. Eso no funciona así. Entonces, uno como abogado tiene que decirle, venga, ¿usted qué necesita? Que haya ingenieros eléctricos o ingenieros mecánicos. Bueno, entonces, ¿cuántos como 5 ingenieros? Listo, pero esos usted los necesita puntuar, necesita darle puntuación o simplemente es de pasa o no pasa. Eso tiene que ser una conversación entre el abogado y la parte técnica. Y entonces el técnico le dice, no, el desempate está precisamente ahí, que yo los necesito con títulos en Harvard, mientras más títulos en Harvard tengan mejor, mientras más experiencia tengan por cada 5 años mejor. Entonces se ponen condiciones de la oferta para dar puntaje. Pero eso no son reglas, eso es producto de la necesidad de qué es lo que quiere la entidad conseguir. Y por eso es que la norma es tan amplia, no dice esto debe estar aquí y esto aquí, no. Puede haber condiciones del oferente que no se puntúen, que no se puntúen. O condiciones del oferente que se puntúen de acuerdo con la necesidad que haya de la entidad. ¿Entendiste, John Alexander? Sí, doctora, es que tenía la duda precisamente porque, bueno, ese creo que es el error graso siempre en contratación en las entidades, y es que tres personas terminan haciendo el pliego Muy de mal. manera distinta, lo pegan y sale y uno empieza a ver, digamos que no hay una línea de escritura y Claro, va y ese es varios el y varios problema. Por eso es requisitos que se repiten. Por eso es que la solución no es muy difícil. Media hora antes, el técnico, el financiero y el jurídico se unen y se sientan y dicen, bueno, acá yo dije esto, entonces acá vamos a poner esto, usted necesita que lo entreguen rápido, sí, pero entonces como yo necesito poner multas, entonces vamos a dividir ese tiempo rápido de 2 meses en 3 etapas para poder poner multas y se van hablando, pero es que lo que tú dices es muy cierto. Si cada uno hace su trabajo por aparte, luego termina eso siendo un desastre. Eso es un tema muy grave. ¿Listo? Yo vi Do- que Mayra tenía alguna pregunta. Mayra La doctora. Alejandra, ¿no? No, doctora, no, no, señora. Bueno, si y me permite, Lady, la termino. Si tenía una más, ¿le puedo hacer una más? Eso. por supuesto, adelante. Doc, es que precisamente tenía otra duda y es frente a lo que hablábamos de que el deber de selección objetiva quedó ubicado en el artículo 29, como lo venía explicando la doctora. Y hoy su eje material se articula entre el quinto de la 1150 y sus reglas subsidiarias.
Así es. ¿sí? No se rechazan por documentos no necesarios, por ofertas, además por reglas. Pero uno ve que en el principio de selección objetiva y en los tipos pliegos hay una disparidad en lo que se puede subsanar y no subsanar en las entidades. ¿Cómo corregir eso? Porque ve Lo uno que los pasa es que graves a veces errores que se presentan en eso. las entidades no entienden. Lo que se puede subsanar, ojo con esto porque esto te va a dar muchas claridades, es lo que está insano, pero que existe. Por decirte, yo dije que era abogada y se me olvidó presentar el título. Pero yo ya soy abogada. Entonces traiga el título. Pero si yo me gradué después del cierre, yo al cierre, que es el momento de la foto, soy abogada. Entonces lo que hay que mirar para a ver qué es lo que se puede subsanar, que es uno de los temas más complicados de eso, es todo aquello que se pueda sanar, pero que exista. Entonces, por ejemplo, que la junta directiva tenía que dar la autorización si vale más de 10.000 millones y resulta que no dio la autorización la junta directiva. Eso es totalmente subsanable. ¿Por qué? Porque la junta directiva está ahí, puede dar la autorización de darle la bendición, de darle el visto bueno, porque la capacidad existe. No es que el tipo sea incapaz porque no tiene el visto bueno en la junta directiva. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es el abogado con la parte técnica. Entonces, lo que se puede subsanar es lo que está, pero está enfermito. Entonces, la capacidad no se puede subsanar, nunca. Pero si falta la autorización de la Junta Directiva, el señor es capaz. Lo que pasa es que le falta la autorización de la Junta, pues traiga la autorización de la Junta. Ahora, si la autorización de la Junta llega después del cierre, pues la discusión, porque el día de la foto es el cierre, porque lo demás sí puede perjudicar la igualdad. Pero, por ejemplo, si después del cierre me dicen, oye, doctora María, tráigame su título de abogada del Rosario, eso no tiene ningún problema, así lo presenté después del cierre porque yo ya soy abogada. Ahora, si me gradué después del cierre, estoy en problemas. ¿Sí me entiendes? John Alexander, ¿me entiendes? Sí, señora, Ok. clarísimo. Lady, yo vi que tú tenías una manito por ahí o no, me estoy chiflando, Lady Luz. ¿Aló? ¿Hay alguno que quiera hacerme alguna otra pregunta? Bueno, mis chinitos, Doctora María Teresa, una última pregunta. dime. Sabemos que la jurisprudencia en materia contenciosa, o mejor, en materia de contratación estatal es muy fluctuante, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos podrías tú, digamos, indicar sobre lo nuevo en materia de cláusulas penales y multas? Que sepas tú algo que diga uno, esto ahora ya cambió sustancialmente. Pues mira, ese tema ha cambiado sustancialmente desde el aparecimiento del artículo 17 de la 1474. Okay. Ese marcó un hito, pero te cuento que no ha habido ninguna sentencia que vaya todavía con esa norma. Las sentencias del Consejo de Estado están todavía en el 222. Pero sí te puedo decir que el cambio, sobre todo en la justicia arbitral, que va mucho más adelante porque es más corta, ha tenido unos cambios enormes. Primero se dijo que las multas y la cláusula penal pecuniaria no estaban en la ley 80 y que por eso no se aplicaban. Pero qué estupidez es esa. No están en la ley 80 es porque están en el Código Civil y en el Código de Comercio. No tenían que estar en la ley 80. Ya lograron aceptar eso algunas sentencias jóvenes y dijeron, sí señor, se pueden aplicar, pero no son potestades excepcionales. Ojo con eso.
Y sin embargo, después el artículo 17 de la 1150 y las normas posteriores cometieron el error de decir que las multas, así sean del Código Civil y de Comercio, se hacen efectivas mediante acto administrativo. Y ahí se tiraron todo. Porque el acto administrativo se vuelve igual que si fuera una potestad excepcional. ¿Sí ves? Eso ha tenido un desarrollo muy importante. Aquí ya me están diciendo, doctora, qué pena, Gracias. están pidiendo el cierre. Bueno, mis niños, reciban un abracito, un besito, que Dios me los bendiga. Pórtense juiciosos, cualquier cosa me contactan por la universidad, pero eso sí, no vayan a meter las patas porque se me van para la cárcel. Bueno, Muchísimas gracias, doctora. Claro que sí. chao. Chao. Doctora María Gracias, Teresa, doctora. muchas Buenas noches. gracias. Mucho Muchas cariño, con gracias. mucho gusto. En este Muchísimas momento le Buenas vamos noches, a gracias. muchas dar la gracias. palabra a Buenas Mayra. Buenas Gracias a noches. todos por Buenas noches, participar. Mayra. Para todos también. Gracias. Aprovechando de pronto los que quedan conectados, esta fue una invitación que se hizo desde la Universidad del Rosario y la Universidad Autónoma de Occidente Así es. para que asimismo con la doctora María Teresa puedan aprovechar la participación y se inscriban y matriculen en la especialización en contratación estatal y su gestión. Realmente esto es un programa valiosísimo. Vamos a iniciar séptima corte. ¿En qué momento ya pasaron siete especialistas, 7 cortes que se aperturaron? Entonces, maravilloso que podamos seguir forjando estos lazos y que ustedes pues se puedan formar en estos temas tan valiosos que cada día crecen, cada día uno aprende y así ya uno sepa algo básico de esto, pues la especialización nos permite ampliar mucho más este conocimiento. En el chat hemos dejado un formulario para que puedan dejarnos sus datos si desean conocer mayor información. Tenemos un excelente beneficio de inscripción sin costo para que lo puedan aprovechar. Se están realizando las entrevistas semanales, entonces qué bueno que puedan aprovechar esta gran oportunidad y pues asimismo inicien sus clases con nosotros. Las clases inician el próximo 27 de marzo y son cada 15 días, que esto también es valiosísimo. La doctora y todo su equipo docentes altamente calificados viajan para darnos las clases aquí en nuestra sede en Cali. Entonces, invitados todos a que puedan participar, inscribirse y cualquier duda que tengan, con mucho gusto vamos a estar atentos de poderle ayudar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos.